o el error aproximado, necesito tanto las derivadas parciales de z con respecto a cada una de sus variables, que son x y el ángulo alfa. Fíjense que cuando yo calculo entonces la derivada parcial de z con respecto a x, tengo un valor adimensional. Fíjense que queda metro sobre metro, se simplifica y nos queda adimensional. Ahora cuando calculamos z con respecto a y, va a pasar lo mismo. Metros, nos va a quedar un valor adimensional. Cuando calculemos z con respecto al ángulo, nos va a quedar un valor, bueno, justo ahí está un poco cortado, ahí hay un metro, digamos, 59,36 metros, ¿sí? Tiene una dimensión esta derivada. Cuando reemplacemos, en este caso, fíjense que las derivadas parciales son positivas, tanto el error al calcular x y y son positivos, y al calcular el ángulo también es positivo, entonces tanto el error aproximado como el máximo van a ser iguales, o sea, si yo aplico valor absoluto, me va a dar lo mismo, así que lo hice todo una sola vez porque es lo mismo, el error máximo aproximado en este caso son iguales. Tenemos la derivada parcial de z con respecto a x, que era un valor adimensional, por 0,1 metros, que era ese error que se cometía al calcular a x. Después tenemos la derivada parcial de z con respecto a y, 0,649 por 0,1 metros también, que es el error que se comete al calcular y. Y después tenemos la derivada de z con respecto al ángulo, que es 59,36 metros. Entonces, este valor tiene que ser adimensional. Yo no puedo poner un grado acá. Si yo pongo un grado, ¿con quién voy a simplificar ese grado sexagesimal? Entonces, ¿cómo lo hago adimensional? Pasándolo a radianes. ¿Sí? El radián, que es un valor adimensional. Bueno, no les puse acá la fórmula del... Tendría que haberse puesto. Entonces nos va a quedar todo en metros, y cuando sumemos 1,13 metros va a ser el error que se comete al calcular a z. Tanto error máximo como error aproximado. En este caso es el error de 1,13 metros el que se comete al calcular z, debido a todos esos errores que hay cuando calculamos x, cuando calculamos y, o cuando calculamos el ángulo. Entonces obviamente vamos a llegar a que vamos a estar calculando z con un error de 1,13 metros. ¿Se entendió? Nos vamos acá. Seguimos con plano tangente. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a compartir. Les quería mostrar esto. Porque es como una ayuda, digamos. Normalmente el plan tangente y recta normal no es un tema que se tome, es como, pero bueno, es para que ustedes lo tengan en cuenta. Además lo hicieron bien, pero es para una manera de verificar. Cuando ustedes tienen la ecuación generando un plano, ¿se acuerdan que lo vimos en el repaso? Va a ser igual a por x más b por y más c por z más d igual a 0. La ecuación general de una recta normal a ese plano es x sobre a igual a y sobre b igual a z sobre c. O sea, la ecuación, lo que llamamos ecuaciones simétricas,
de esas rectas. A, B y C, lo que nosotros llamamos son los números directores de la recta normal. Una de las maneras, por ejemplo, de que nosotros podamos representar un plano en el espacio es a través de un punto, P0, y un vector normal a ese plano. ¿De dónde vamos a sacar las direcciones del vector normal? A, B y C son las componentes de ese vector, o sea, A, B y C son los números directores. Ahora, si nosotros tenemos la ecuación de un plano que pasa por el punto P0, podemos decir entonces que A es igual a X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0 igual a D, a 0, perdón. La D, lo que quería decir es que D en realidad está formada por todos esos valores, A por menos X0, B por menos Y0, C por menos Z0, ¿sí? Eso es lo que va a conformar a todo el término D. Por eso decimos que todo esto es igual a 0. Y la recta normal a este plano y que pasa por el punto, entonces va a ser X menos X0 sobre A, Y menos Y0 sobre B, igual a Z menos Z0 sobre C. ¿Por qué quería mostrarles esto? Es para que ustedes tengan en cuenta que nosotros hemos visto que la ecuación del plano tangente a una superficie en P0 es igual a Z menos Z0 igual a la derivada de la función con respecto a X por X menos X0 más la derivada de la función con respecto a Y por Y menos Y0. Ahora, si yo despejo todo esto, Z menos Z0, lo paso para el otro lado y que quede igual a 0, fíjense que voy a tener la derivada de F con respecto a X, lo que es lo mismo que A, que estábamos viendo recién. La derivada de la función con respecto a B, con respecto a Y, es lo mismo que lo que estábamos viendo recién como B. O sea, quiero que vean cómo coinciden esos números directores. Y menos 1 sería C. La recta normal, entonces, fíjense que tengo X menos X0 sobre la derivada de la función F con respecto a X, que es A. Ahora, la derivada de la función f con respecto a y es b, y menos 1 que es c. Es para que ustedes vean cómo coincidan, o sea, cuando ustedes pueden armar el plano tangente, calculan las derivadas, arman el plano tangente, y a lo mejor ni siquiera es necesario que sepan esta fórmula, sino que teniendo en cuenta los mismos números directores, arman directamente la recta normal. Fíjense en este ejemplo. Tengo 4x cuadrado más y cuadrado menos 16z igual a 0. Tenemos que buscar el plano tangente al punto P, que es igual a 2, 4, y la recta normal también en ese punto. Primero vamos a despejar z para saber cuánto es z0, o sea, cuánto es el valor de la función en el punto 2, 4. Despejo z y encuentro cuánto vale z0. Obviamente también, ¿por qué tengo que despejar z? Porque tengo que derivar a z con respecto a cada una de sus variables, x e y. Cuando despejo a z con respecto a x, voy a tener un cuarto de 2 por 2x, reemplazo por el punto P, y vamos a tener que la derivada de z con respecto a x es igual a 1, la derivada de z con respecto a y es igual a 1 medio. Armamos el plano tangente, sabemos que z menos z0 igual a la derivada de f con respecto a x por y, bueno, ya lo saben. Reemplazo ahora z0 es igual a 2, es lo que calculamos acá. La derivada parcial de f con respecto a x la calculamos acá, que es 1. Entonces pongo 1 por x menos x0, que es 2, lo saco del punto. La derivada de z con respecto a y es 1 medio, por y menos 4, que es el valor de y0. Si ahora todo este miembro z menos 2 lo paso para el otro lado, para dejarlo igualado a 0, paso todo para el otro lado, restando, nos va a quedar, y también voy a distribuir todo lo que tengo en este segundo miembro, nos va a quedar x menos 2, claro, acá yo lo puse todo directamente junto, acá tengo menos 2, acá menos 2, me va a quedar menos 4, más 1 medio de y, menos z, y este más 2 que vino
del otro lado. Todo eso igualado a 0. ¿Qué nos va a quedar? X más 1/2 de y menos z igual a 2. Normalmente nosotros tratamos de que los números directores ponerlos de una manera entera porque es más fácil cuando tenemos que graficar. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer acá? No estaría mal esta expresión, a ver, vamos a poner, esta expresión no estaría mal, ¿está? También están indicando un plano, eso no está representando un plano, no está mal. Pero normalmente lo que hacemos es poner todo con los números directores que estén de manera entera. Entonces, ¿qué es lo que haría acá? Multiplico todo por 2. Entonces me va a quedar 2x. Cuando yo multiplico acá por 2, me va a quedar 2 por 1/2, me queda 1, entonces me queda ahí, menos 2z, y cuando multiplico acá por 2 es 4. Fíjense que entonces el valor de a, si yo sigo con lo que les estaba explicando recién, a es 2, b es 1, vamos a marcarlo con esto. Acá tengo a que es 2, b que es 1, y c que es menos 2. Entonces ya con esos valores, yo directamente puedo decir que la recta normal es igual a x menos x0 era 2, o sea, x menos 2 sobre 2, y menos 4 sobre 1, que es el valor de b, y z menos 2 sobre menos 2, que es el valor de c, sin llegar a tener que hacer esto. Pero acá lo hice para que vean que da igual. X menos x0 sobre la derivada de la función con respecto a x era 1, y menos 4 sobre la función que es igual a 1/2, y z menos 2 sobre menos 1, como tengo en la fórmula. Si yo ahora a cada uno de estos denominadores los divido por 2, me va a quedar el denominador, me va a quedar 2, acá me va a quedar 1 y menos 2. Es lo mismo, toda esta expresión es exactamente la misma que esta, ¿sí? Es una manera de que ustedes verifiquen a través del plano. Fíjense que los directores coinciden, entonces que no se están equivocando. Es una manera de verificar de que la recta normal sea la recta normal a ese plano en ese punto, o sea, porque tengo que tener en cuenta también el punto. X menos 2, sí. Y menos 4, sí. Z menos 2, sí, porque acá tengo el 2. Es una manera de que ustedes verifiquen. Bueno, acá lo único que hice es hacer el gráfico, es un paraboloide elíptico, puse el punto 2, 4, 2, el plano tangente y la recta normal. Bueno, vamos a ver, tenían este ejercicio. Tenía que hacer la ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie z cuadrado menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado menos 2 igual a 0 en el punto t 1 menos 1, 4. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Voy a tener que, si yo reordeno un poco esa función, voy a ver que es un hiperboloide de 2 hojas y el punto T se encuentra sin necesidad de que ustedes grafiquen. Fíjense que el punto T, su coordenada Z es positiva. Entonces, ya de esa manera ya estoy viendo que vamos a estar trabajando en la parte positiva del espacio, ¿sí? Sin necesidad de que tengamos que llegar a reordenar la función, de ver que es un hiperboloide, de graficarlo, nada de eso. Solamente veo que z es positivo, el valor de z, el valor del punto t está en la parte positiva, entonces voy a estar trabajando en la parte positiva del espacio. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo despejo z de la función, esto me va a quedar más o menos la raíz cuadrada de 2x cuadrado, 2y cuadrado, más 12. Entonces, ¿yo cómo sé si tengo que derivar la raíz positiva o la raíz negativa? Bueno, como z
es positivo, entonces ya me está diciendo que voy a estar trabajando con la rama positiva de la función. Entonces voy a aplicar las derivadas a la rama positiva, o a la raíz positiva de z. Entonces, hacemos las derivadas de z, reemplazamos en el punto, que es igual a 1/2, la derivada de la función con respecto a y también reemplazamos, nos va a dar menos 1/2. Vamos al plano tangente, reemplazamos con las derivadas, con el punto, y vamos a llegar a que tenemos 1/2 de x, menos 1/2, menos 1/2 de y, menos 1/2, menos z más 4 y todo es igual a 0. Si ustedes llegan a esto, como les dije antes, no va a estar mal. Si ustedes llegan a esto no va a estar mal. Pero normalmente tratamos de usar números enteros como los números directores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico todo por 2. Si yo multiplico todo por 2, me va a quedar x menos y menos 2z igual a menos 6. Entonces, con esos números, fíjense que a es igual a 1, b es menos 1, c es menos 2. Fíjense la recta normal. 1, menos 1, menos 2. ¿Sí? 1, menos 1, menos 2. O sea que ni siquiera tendría que yo recordar, no tendría que ni siquiera acordarme de esto. Si yo hago bien el plano tangente, ni siquiera es necesario que me acuerde de esta fórmula, de la recta normal. De todas maneras, acá lo hicimos, reemplazamos por las derivadas. En este caso, ¿qué voy a hacer? Vamos a tener que dividir a la expresión x menos 1 por 2, o ahí más 1 dividimos por 2, z menos 4 también dividimos por 2, y nos va a quedar 1 menos 1 menos 2. Que coinciden esos números directores con los números directores del plano tangente, obviamente. Y también podemos ver que coincida en los numeradores con los puntos x0, y0 y z0 para verificar que esté bien. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. En la ecuación del plano tangente, ¿siempre tenemos que igualar a x? O sea, ¿tenemos que pasar todos los términos para un solo lado? Yo lo hago de esta manera porque justamente por lo que les estaba explicando. Entonces ustedes ya tienen los números directores y es una manera de que verifiquen. Si ustedes dejaran, suponete, z igual a 1/2 de x menos 1/2 de y, bueno, obviamente menos 1/2 me va a dar 1, menos 1, perdón. Solamente dejaran z igual a una expresión de x y de y, no está mal, porque en realidad eso también es la fórmula de un plano, o sea, es la ecuación de un plano, no está mal. La manera en que yo les explico que lleguen a esto, para que entonces tengan una manera de verificar de que les coincidan los números directores. ¿Está? Gracias, profe. A ver cuál es. Y el otro, vamos a ver el otro. Teníamos la ecuación del plano tangente. Tenemos que encontrar la ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie z, que es igual al logaritmo de 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, en el punto 1, 1. Entonces, ¿qué hago primero? Encontrar cuál es mi z0. Tengo x0, tengo y0, me falta z0. ¿Qué hago? Reemplazo en la función directamente y vamos a llegar que z0 es igual al logaritmo de 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Por propiedades del logaritmo sabemos que el logaritmo de 1 sobre la raíz de 2 es lo mismo que hacer el logaritmo de 1 menos el logaritmo de la raíz cuadrada de 2. Logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Menos el logaritmo de la raíz cuadrada de 2. Ahora, ¿qué hago? Hacemos las derivadas parciales de la función z. Vamos a derivar. La derivada del logaritmo sabemos que es la derivada de su argumento sobre el argumento como está. Entonces derivamos esto. Yo lo que hice acá es poner que tengo el logaritmo de, para que sea más simple, x al cuadrado más y cuadrado, todo a la menos 1/2. Es exactamente lo mismo.
Entonces, hacemos la derivada, reemplazamos en el punto y nos va a quedar igual a menos 1/2. La derivada de la función con respecto a y nos va a quedar también menos 1/2. Entonces ahora vamos al plano tangente. Reemplazo con las derivadas y con el punto P0, nos va a quedar z menos z0, o sea, z más el logaritmo de la raíz cuadrada de 2, menos 1/2 era la derivada con respecto a x por x menos 1, menos 1/2, perdón, era la derivada de la función con respecto a y, por y menos 1, que era nuestro y0. Si ahora ponemos todo de un solo lado, lo dejamos igualado a 0, vamos a encontrarnos con una expresión que va a ser menos 1/2 de x, menos 1/2 de y, menos z, igual, pasé todos los términos independientes al otro lado, menos 1 más logaritmo de la raíz cuadrada de 2. ¿Qué es lo que hice para que nos queden acá los números, también sacando el signo negativo? Multiplicamos todo por menos 2, entonces nos va a quedar x positivo más y más 2z igual a 2 menos 2 por el logaritmo de la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Multipliqué toda esta expresión, toda esta la multipliqué por menos 2, ¿está? Y llegué a esto. X más y más 2z igual a 2 menos 2 por el logaritmo de la raíz cuadrada de 2. Por propiedades del logaritmo, este coeficiente que yo tengo acá delante del logaritmo es lo mismo que el exponente del argumento que está dentro del logaritmo. O sea, es lo mismo que yo tendría la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Entonces, ese cuadrado con la raíz se simplifican y nos va a quedar logaritmo de 2. Entonces, el plano tangente va a ser x más y más 2z igual a 2 menos el logaritmo de 2. ¿Estamos? Fíjense, los números directores, 1, 1 y 2. Entonces, cuando voy a la recta normal, 1, 1, 2. ¿Sí? El punto 0 x0 es 1, y0 es 1, y z0 era menos el logaritmo de la raíz cuadrada de 2. En este caso, menos, menos, me va a quedar positivo más logaritmo de la raíz cuadrada de 2. ¿Lo entienden? ¿Quedó más claro? Bueno, ¿tienen alguna duda con algún otro ejercicio de la guía de estos? De plano, de recta, de diferenciales. Bueno, acá va a ser lo mismo. También, no hay problema. Si ustedes hubiesen, si llegan a esto, que no se dan cuenta, que pueden poner el 2, bueno, no hay problema. O sea, no es que sí o sí tienen que llegar a lo mismo que llegué yo, ¿sí? Porque en realidad esto, vamos a hacerlo así, esto es lo mismo que esto, es lo mismo que esto, es lo mismo que... Son todos iguales, son todas igualdades, o sea, es exactamente, lo estoy diciendo lo mismo, expresado de otra manera nada más, o de manera más simplificada a medida que voy yendo hacia abajo, ¿está? No hay problema si llegaron a esto, está bien también. Después alguien me decía también que lo ponen el número también calculado, el logaritmo, el z0, el menos logaritmo de la raíz cuadrada lo ponen en número. Sí, perfecto. El problema es que cuando se rinden parciales o finales no tienen calculadora, entonces tienen que acostumbrarse a dejar esos números o a trabajar mucho con las propiedades o a dejar las raíces expresadas como raíces porque no tienen calculadora.
no van a poder usar calculadora en un parcial o en un examen. Entonces tienen que acostumbrarse a dejar los números, porque en realidad es lo mismo, nada más que lo están expresando de otra manera. Perdón, Santiago, la filmina que dando un ejemplo de cuál? De plano tangente, no. Ese lo hice ayer para explicárselos, lo hice ayer nomás para explicárselos hoy, no está en ningún lado. Ese ejercicio es uno de la guía, creo que es el 2 de la guía, es el mismo. El primero de cuál. ¿Cuál resultado daba el primero? Me dicen, pero no sé de cuál. Primero de diferenciales. Ejercicio 1, el 1. Diferenciales. Bien, a ver. Que borro todo esto. Ahí estamos. El ejercicio 1 de diferenciales les daba 0,06 ohms. Bueno. Acá me dicen... Leandro, que pusiste en ejercicio 1 de diferenciales te da lo mismo, pero lo hiciste de otra forma. Ya después lo veo. Puedo ver si lo enviaste al... Esa es otra cosa que les quería decir. Todavía, fíjense cómo no prestan atención a los enunciados, que ya van 2 trabajos prácticos que les pido que lo manden al mail, que es análisismatemático2.2d4@gmail.com, y me lo siguen mandando al mail de la facultad. O sea, ¿cómo yo puedo? Así me doy cuenta de que prácticamente las filminas tampoco las leen, porque si no leen un enunciado donde tienen un párrafo nada más que leer, con una indicación que dice a dónde enviar el trabajo práctico, entonces está claro de que la verdad no prestan atención a casi nada. En el ejercicio 1 de Leandro me decías que en el ejercicio 1 diferencial lo hiciste de lo mismo, lo hiciste de otra forma. Yo ahora lo voy a revisar. La idea era obviamente que hacerlo por diferenciales. A lo mejor lo que hiciste es la función incrementada, no la función sin incrementar, o sea, incrementando las resistencias y después sin incrementarlo. Ahora después lo miro y en todo caso te respondo, te escribo algo al mail. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Y fíjate que las componentes de ese vector normal son las derivadas, perdón, Facundo me dice que las componentes de ese vector normal que usa el gradiente, sí puede ser, porque fíjate que las componentes de ese vector, exactamente es lo que te estaba por decir, son las derivadas parciales. Y el gradiente, las componentes del gradiente son las derivadas parciales. Está bueno eso de que tengan en cuenta cómo se van
mezclando, digamos, los temas, que tengan en cuenta los conceptos, porque como viene la situación, si llegan a tener que rendir por aula virtual, van a tener que tener en cuenta mucho este tema, estas cosas de cómo se entrelazan todos los conceptos, porque obviamente al tomar por aula virtual, nosotros tenemos en cuenta de que ustedes tienen todo en su casa, están en su casa sentados con la compu, con todos los ejercicios, si es que hicieron los ejercicios de las guías, con ejercicios resueltos, con muchas cosas a disposición, con GeoGebra, con, bueno, todas las herramientas que puedan utilizar. Entonces, tratamos de utilizar diferentes vistas o de diferentes maneras de llegar a cosas que ustedes, en realidad, conocimientos que ustedes tienen, pero que de alguna manera los tienen que desarrollar o los tienen que entrelazar. Nosotros lo que habíamos quedado era como esperar hasta el cuatrimestre que viene a ver si esto se normaliza un poco, tomar el parcial después de julio, todo suponiendo de que se pueda llegar a una nueva normalidad, digamos, y que pueda haber clases presenciales o semipresenciales, como sea. Habíamos pensado eso, de esperar hasta el segundo, porque tal ustedes tienen una materia anual, entonces tenemos tiempo de última para esperar y que no tengan que llegar a tomarles por el aula virtual. Pero bueno, sí lo que les voy a decir es que tienen que estudiar un poco más, como les digo. Yo estos mismos ejercicios se los he dado a otro curso, a un curso cuatrimestral, o sea que tienen 2 temas en la semana, cuando ustedes tienen un tema por semana, y sin embargo lo han resuelto bien a este ejercicio. Y con las mismas filminas que yo les mando a ustedes, que también se lo mandé a ese curso. Entonces, me preocupa que no hayan hecho bien este. No hay problema, que yo, miren, los que mandaron hasta ahora, los que siguieron mandando al otro mail el otro mail, el de la facultad, lo voy a seguir usando para consultas. O sea, todas las consultas que ustedes tengan, me las mandan ahí. El de Gmail solamente para trabajos prácticos. ¿Por qué hice esto? Porque el mail de la facultad tiene 200 megas nada más. Entonces tenía que estar borrando los trabajos prácticos y por si en algún momento hay algún problema, entonces hice el mail de Gmail para no tener que borrar los trabajos, porque si no, no había lugar para que entren trabajos nuevos. Imagínense que están ustedes más otros cursos, cientos de alumnos que mandaban los trabajos prácticos, era imposible. Entonces, hice ese mail de Gmail para que lo envíen ahí. En este tiempo, los que yo estuve recibiendo al otro mail, yo misma los reenviaba a Gmail, pero sí ahora les pido que lo tengan en cuenta y ustedes mismos lo envíen a ese mail de Gmail. Las consultas sí, síganlas mandando al mail de la facultad, que yo ese lo abro todos los días para ver si hay alguna duda, y pueden preguntarme sobre lo que quieran, o sobre el trabajo práctico, o sobre los ejercicios, y yo voy a tratar de ayudarlos lo más que pueda. ¿Alguien había levantado la mano? No sé si quería decir algo. Bueno, nos quedan los 5 minutos. Quedan 5 minutos, si alguien tiene alguna otra duda. No hay ningún ejercicio de diferenciales de orden superior, no. Normalmente los diferenciales de orden superior se pueden utilizar, o sea, está bueno que lo conozcan porque lo van a necesitar cuando veamos series, lo van a necesitar también cuando veamos extremos condicionados.
pero más que uno de segundo orden o de tercer orden. Por eso les di un solo ejemplo nada más, no es algo que lo usemos demasiado. Y en la guía no hay ninguno. Tendría que buscar algunos de últimas para pasarles. Obviamente nunca van a tener un ejercicio de parcial que sea defina el diferencial de orden superior de tal función. No. O defina la derivada parcial de la función. No. Son conceptos que nosotros después los aplicamos a otras cosas. O sea, una derivada parcial, fíjense, ahora las tenemos en todos lados. Entonces, no, son conceptos como básicos que se usan para otras aplicaciones. Eso es lo que quiero decir. Bueno, faltan los 3 minutos, así que espero que hayan entendido un poco más. Hagan los ejercicios de la guía, vayan haciéndolos al momento. ¿Hasta qué unidad va a ser? Hasta extremos condicionados. Deben faltar unas 4, tal vez. Pero sí, vayan haciéndolo. Solo cuando les mando, traten de hacer los ejercicios. No esperen hasta tener que hacer la actividad complementaria. Váyanlo haciendo en el momento. Síganla de manera constante. Esta materia un poco es larga, es pesada, es complicada. Así que es mejor que la vayan llevando al día. Y lean las filminas, léanlas, intenten hacer los ejercicios de las filminas también. Léanlas, porque todos los ejercicios todos los ejercicios que están ahí son por algo. Y lean los enunciados de los ejercicios. 10 unidades, sí, posiblemente sean 10 unidades, sí. Pero bueno, en realidad, les digo, la primera parte es más fácil que la segunda, así que hasta el primer parcial es la parte más fácil, después viene la más difícil. Así que imagínense. Por eso les pido, pónganse las pilas. Bueno, chicos, los voy dejando, pues ya se está por cortar.